comenté, justo hoy tenemos a Lisette Jiménez. Hola Lisette, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todas, mucho gusto. Te Muy dejo bien, a las muchachonas, ahora sí que son todas tuyas. súper. Cuéntanos. Bueno, pues yo estaba leyendo aquí los nombres y la verdad es que no conozco a nadie, creo, más que Alexia. Y, y bueno, voy a hacer una presentación breve de quién creo ser. Y más adelante voy a presentar una selección de trabajos que justamente cuando Alexia me invitó, yo dije, bueno, ¿qué les voy a contar? ¿No? A estas chicas que seguramente ya están ahí un poquito de entradas con la fotografía y todo. Entonces, eso me hizo un poco reflexionar sobre mi trabajo específicamente en fotografía y hacer una selección que creo que, bueno, si bien hacer esa selección y ese análisis a mí me ayudó bastante, ¿no? Previo a esta sesión, a esta charla, yo espero que en algo pueda yo aportarles, ¿no? Con esta charla. Bueno, yo soy artista visual, me empecé a formar como artista plástica y visual aquí en Oaxaca, estudié un año de instructoría porque eso era como el único programa que había en Oaxaca para formarte como artista de manera institucional. Es decir, la UAFO tenía un programa de instructoría en artes. No sé si ustedes están enteradas, pero bueno, estudié un año ahí, talleres sobre dibujo, pintura, escultura, técnicas tradicionales. Después abrieron la licenciatura y apliqué, quedé y estudié un año de licenciatura en Aguaco también. Y después yo hice un intento en La Esmeralda, el primer intento no quedé, en la Escuela Nacional de Artes, La Esmeralda, en Ciudad de México, y fue hasta el segundo intento que entonces sí me aceptaron y me fui a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura. Estuve por allá 5 años. Estoy así como haciendo un salto cuántico, pero un poco para que tengan el contexto de quién soy, por qué hago lo que hago y que conozcan mi persona un poquito, ¿no? Tal que regreso a Oaxaca después de 5 años y pues no me costó trabajo readaptarme. Así que aquí estoy produciendo y trabajando, ¿no? Di clases en la Universidad Mesoamericana, di clases en la UAPJO, materias que tenían que ver con creatividad y con artes tridimensionales, en el caso de la licenciatura, ¿no? De artes plásticas aquí en la ciudad de Oaxaca. Llevé una consultoría de arte durante 3 años y la cerré recientemente hace un año y ahora me dedico exclusivamente a mi producción artística y a recibir artistas en mi estudio, ¿no? Em, Eso es un poco a grandes rasgos qué es lo que hago y cómo me empecé a formar como artista. Es decir, mi formación de entrada viene siendo artes tradicionales, o sea, eso fue como la base, ¿no? Aprender a dibujar académicamente, aprender a pintar, ¿no? Y después, una vez que entré a la Esmeralda, pues dejé la academia y me enfoqué mucho a la construcción de proyectos artísticos, o sea, a empezar a proyectar ideas, ¿no? Y yo creo que el programa de licenciatura estaba muy enfocado a tener solamente un año como de base académica y después pues hacer lo que uno quería, ¿no? Que tiene muchas ventajas y algunas desventajas en el campo laboral, que ya ustedes me dirán ya después de ver la obra. Pero bueno, eh, como les decía, yo no tengo una formación como tal de fotógrafa. Sin embargo, antes de irme a Ciudad de México, yo estuve en el centro fotográfico, pues experimentando, como todas, ¿no? Cuando empezamos en esta cuestión de lo visual. Hice algunos talleres y en la Ciudad de México me adentré más al mundo de la fotografía digital por el plan de estudios y por el programa. Entonces, digamos que la fotografía desde muy temprano, desde que yo empecé a producir, estuvo muy presente, ¿no? Como que fue un medio que me jaló bastante. Y ya en la universidad, pues ya fue donde lo abordé un poco más, ya en relación a mis proyectos. Voy a empezar a compartir pantalla, chicas. Em,
dice, el anfitrión inhabilitó la función. ¿Me puedes ayudar, Alexia? Para compartir la pantalla. A ver. Ok. Ah, ya. A ver, ahora sí. Ahí les va. Voy a presentarles entre obra, archivo, registro, un poco de todo. Traigo un montón de imágenes, espero no abrumar. Y yo le puse de título a la conversación, a esta charla, Devenir Foto, casi de manera inconsciente, como que yo no sabía de qué les iba a hablar, la verdad. Como que yo estaba así de, bueno, ¿qué les puedo contar a estas chicas? Pero pues resulta que vino muy al caso el título porque en realidad la fotografía en mi obra siempre ha devenido alguna otra cosa, algún objeto, alguna instalación, alguna en espacio, ¿no? En otros conceptos que no son exclusivamente de la fotografía, ¿no? Entonces, yo cuando pensé en la charla justo dije, bueno, yo creo que por ahí me puedo ir, ¿no? Ok, me estoy yendo 10 años atrás, eh, en la universidad, en la carrera. Yo empezaba a hacer una especie de colección de imágenes de inundación. Yo no sabía bien por qué, ¿no? Como que empecé a comprar periódicos y a recortar estas imágenes. En el 2010 había un huracán, cuyo nombre no recuerdo, pero en la parada de General Anaya, en la Ciudad de México, los periódicos estaban repletos de imágenes de inundación. Entonces yo, muy curiosa, pues empecé a coleccionar estas imágenes y armar una suerte de collage en donde lo único que quería dejar ver era el agua que estaba en las imágenes, ¿no? Como omitir cualquier otro elemento y dejar ver únicamente el agua. Entonces, el collage es muy grande, este es un fragmento y en realidad ahorita lo desbaraté por cuestiones de espacio, entonces tengo las imágenes como en un paquetito, archivadas. Y, y bueno, empezó así un poco mi curiosidad por el agua, por el fenómeno de las lluvias y por toda la catástrofe que pues las lluvias torrenciales, el huracán trajo en ese año, ¿no? Muy curioso, después de haber hecho esta colección, resulta que yo pues venía en cuanto podía a Oaxaca y en una de esas ocasiones regresé a la casa y en esos días llovió tanto que mi casa se inundó. Fue una especie ahí como de, entre que presagio, una cosa muy extraña, porque yo ya tenía pues avanzado bastante este collage. Y yo vivo al costado de un río, entonces el río se desbordó y pues mi casa se inundó por completo, ¿no? Yo en ese momento, yo me encontraba en otros proyectos, yo estaba haciendo video performance, estaba haciendo como, yo hacía los performances enfrente de la cámara, estaba empezando a trabajar cosas del cuerpo, pero obviamente la experiencia y este evento, pues no evento, sino esta situación que se dio, pues transformó mucho mi experiencia estética en aquel momento. Yo dejé de hacer ese proyecto e independientemente de la afectación emocional, todo lo que pudiera haber significado la inundación, para mí fue una afectación estética, o sea, el haber observado y haberme entendido dentro de esta inundación para mí cambió muchísimo la manera en la que observaba y la manera en la que entendía el espacio, al menos hasta este punto, el espacio doméstico. Entonces, el día de la inundación, cuando suceden las cosas, pues no me puse yo a registrar, no me puse yo a hacer un análisis, o sea, no saqué mi cámara y me puse a echar fotos. Sin embargo, al siguiente día, como fue de estas inundaciones torrenciales que llegan, arrasan y se llevan lo que pueden, afortunadamente no quedó agua estancada, pero quedó como una especie de cementerio doméstico en el que al día siguiente lo único que restaba era pues más bien ver qué servía, qué funcionaba, qué se podía rescatar de esta, pues de esta, llamémosle tragedia, pero al mismo tiempo yo quería quitar justo ese estigma de pues, pesimista, ¿no?
Y bueno, al día siguiente lo que hice fue sí empezar a hacer un registro y empezar a hacer un ejercicio que yo desde ese día que lo hice no he dejado de hacer, que es recoger cosas del suelo, cosas que encuentro tiradas por ahí, ¿no? Yo antes de esto ni pensar que yo pudiera hacer como parte de mi proceso artístico la recolección de objetos, ¿no? Y ahora, hoy en día, yo como práctica artística lo que hago es recolectar objetos. Entonces, pues un día después, hacer el recuento de las cosas y conforme fue pasando el tiempo, yo también empecé a tener una serie de pensamientos en relación a la inundación. Había pensado, o había más bien observado que al día siguiente, cuando nos tocó hacer esta chamba de ver qué servía, qué no, hubieron un montón de pertenencias que teníamos guardadas y que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, Entonces, esa fue la primera observación, como volver a ver cosas que estaban ocultas dentro de mi espacio doméstico, ¿no? La segunda observación fue, pues, el hecho de que de repente aparecieron objetos que no eran míos. Es decir, yo reconocí objetos que no eran míos y que muy probablemente eran del vecino o de 10 casas arriba que venían, que la corriente los trajo y los dejó pues en mi casa, ¿no? Y eso, pues prácticamente los objetos que no eran míos y bueno, un orden completamente aleatorio. Es decir, cuando uno tiene un orden específico, un orden espacial, uno llega y decide dónde poner una silla, dónde poner determinadas cosas, pertenencias en su lugar, y todo dejó de tener un sitio. Entonces, la percepción para mí del espacio se vio afectada por esta serie de observaciones que yo hice después de la inundación, ¿no? Em, Estas son algunas imágenes que yo tomé al día siguiente. Y bueno, llegó un momento bastante, y es donde empiezo a abordar el tema de la fotografía, un momento complejo porque pues descubro que la inundación no solo afectó eh, las pertenencias, o sea, las cuestiones materiales, no solo afectó eh, emocionalmente, no solo afectó el espacio y movió todo, afectó la memoria, afectó esos recuerdos que creíamos muy bien, tener muy bien guardados y que son finalmente denotan evidencia casi casi que de nuestra existencia y de nuestra historia familiar, pues fue que el archivo familiar pues, se dañó por completo, ¿no? Es decir, yo cuando vi la caja pues, de todas las fotos de la familia que estaban pues así regadas por todos lados, pues una fue fuerte, pero dos, hubo una observación más, ¿no? Que la inundación, que este evento físico trascendió el tiempo por completo. Y al tiempo me refiero con la memoria. Uno no puede tomar fotos de un futuro, pero puede tomar fotos de toda su vida. Y bien que mal, las imágenes van dando cuenta de qué hiciste, a dónde fuiste, con quién estuviste, etcétera. O sea, en general, el documento familiar, las evidencias fueron pues sumamente dañadas, ¿no? Y estas son algunas imágenes. Yo aquí empiezo con la foto que deviene pintura, ¿no? Cuando igual haciendo la selección hice un poco una división para aclarar por qué estoy usando también este concepto de devenir, ¿no? Y por qué la foto se puede convertir en otras cosas, o incluso en otras ideas o en otros conceptos, ¿no? Hasta ahorita lo que yo he presentado no es obra, es una serie de imágenes que yo he estado atesorando, ¿no? Obviamente no tiré las fotos, traté de conservar las más que pude, porque finalmente, pues ese recuerdo alterado o esas imágenes alteradas, pues digamos que se actualiza la memoria, o sea, es evidencia de que ocurrió algo que movió el espacio, ¿no? En el espacio doméstico. Finalmente también forman parte de la historia familiar. Esa inundación marcó de alguna manera, ¿no? Y estas son algunas de las imágenes. Casi que llegamos a una abstracción total. Y es aquí donde yo me empiezo a preguntar mucho sobre estas fotos que se vuelven pintura. O sea,
empiezo yo a hacer una separación de la foto y la imagen y empiezo a entender estos dos conceptos de manera separadas. O sea, obviamente se unen, pero yo empiezo a entender la fotografía como un vehículo, no como, no como esto que estamos viendo, no como una foto y ahí te va la imagen, sino más bien como un vehículo que sirve para desplazar o alojar imágenes, ¿no? Si tienen alguna pregunta en relación a los materiales y todo, no hay ningún problema, pueden interrumpir, ¿eh? Yo no agregué nada de fichas técnicas ni nada, solo imagen, entonces, si hay dudas me van diciendo, ¿no? Tengo aquí mi acordeón para que no se me escape nada, pero de todas maneras, le voy a echar un ojo de vez en cuando, ¿no? Entonces llegamos a imágenes como estas que son casi que, pues es casi que pintura sobre papel, ¿no? Entonces obviamente es muy fresco todavía el evento, en ese momento era muy reciente y yo dejé lo que en ese momento estaba haciendo, que era pues ahí video performance y otra serie de preocupaciones y me volqué sobre sentarme a pensar primero qué había yo observado y qué había yo entendido, ¿no? Y por qué para mí ya era casi que inevitable pensar la fotografía como un material, como casi que un objeto, pero sin serlo todavía, ¿no? Como que en esta cosa muy ambigua, en preguntarme a mí misma, bueno, esto es foto, se vuelve pintura, los materiales, etcétera. Yo empecé obviamente ya ahorita con el paso del tiempo y con lo que estaba haciendo, tengo mucho más claro cuál era la problemática en ese momento, ¿no? Porque sí se atraviesa una condición emocional, es decir, ¿cómo no? Pero, pero sí, también habían como cosas que yo tenía que separar y entender si quería yo trabajar con este suceso, entender qué función estaba teniendo este archivo y la imagen fotográfica, ¿no? Estas, pues, son piezas que yo imprimí, que igual, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como no te imprimo la foto, pero imprimo pues algo que es el negativo y que al final es una especie de evidencia, ¿no? Y son impresiones como de 1,5 metros, casi 2, larguísimas, y es un negativo como de este vuelo, enorme. Entonces, eran casi que objetos, no tenían un montaje tradicional fotográfico, por así decirlo. Entonces, lo que hacía pues, era como recargarlos en la pared y acercarse a ver eso que no era foto, pero que era la impresión del negativo. Entonces ya se viene a problematizar un poco la idea de qué estamos viendo, ¿no? Y de qué es la fotografía. Oye, Lisette, justo Quetzal Dime, nos dime. está preguntando, ¿hasta el día de hoy Dime. esas fotografías se siguen deteriorando? ¿Hiciste algo para detener esto? En realidad no. Y también tengo como cierta postura ante el deterioro de las cosas y la conservación, ¿no? Más adelante voy a hablar un poquito de cómo conecto un poco esto que yo les estoy contando que sucedió hace 10 años y mi trabajo con arqueología, ¿no? Entonces tengo una postura un poco radical en tanto a la conservación de las cosas, porque yo creo que el tiempo mancha a los objetos de importancia o sea, el deterioro y como todo lo que le pueda suceder a través del tiempo es como bienvenido. O sea, no tengo conflicto con la conservación o no de los materiales, ¿no? Yo creo que sería increíble ver este material. Para mí, si se transforma, está vivo. Entonces, como que yo tengo una idea muy viva de lo que es el archivo y de lo que es la fotografía. Entonces, para mí, entre más se transforme, mejor. Entonces, no, la verdad es que no hice nada para coser. Respondiendo a la pregunta, ¿no?
pero es bellísimo. O sea, yo lo que hice fue escanear estos negativos y cuando yo en el proceso digital los pasé a positivo, voilà, fue así como un descubrimiento. O sea, no tuve que hacer nada, no tuve que hacer una fotografía. La imagen ya estaba, la imagen la hizo la inundación, me explico. También esa intervención, como hasta dónde yo intervengo, hasta dónde yo tomo la foto o casi que la negocio con el espacio, que eran otras, que por mi formación de artista eran otros conceptos que a mí pues me estaban moviendo mucho. O sea, no era solo la foto, ¿no? Y aquí solo vamos a ver foto, pero no era solo la foto, era el tiempo, era el espacio, era este orden aleatorio, esta desorganización, ¿no? Eh, pero sí, a ver, voy a seguir pasando algunas imágenes. Entonces, pues los tengo bien guardaditos, eso sí, son mis tesoros. Se volvió el nuevo archivo, documento de familia, ¿no? Que mi mamá los ve y no entiende nada, pero bueno, ahí está. No hace mucho empecé a estudiar un artista que se llama Jean-Luc Moulin. Es igual un artista, pues, multidisciplinario, bueno, no multidisciplinario, sino trabaja con varios medios, ¿no? Y a mí me encanta la definición que él hace de lo que te dice que no es la fotografía. Dice, la fotografía no es una imagen, pero tiene una imagen adentro. Cuando uno se pone y se pone a pensar y se detiene un momento y analiza esta frase, se abre un abismo inmenso de posibilidades, ¿no? De entender que la foto no es un papel con algo ahí encima y que son solo una cosa, sino que casi que las puedes despegar y adentro hay una infinidad de posibilidades conceptuales y matéricas, ¿no? De la fotografía. Y él dice que ocurre lo mismo con la pintura, ¿no? Para mí, esas dos, ese enunciado obviamente hizo que retumbaran dos preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es la foto? ¿Y qué causa la imagen? Si entendemos estos dos conceptos y estos dos, me atrevo a decir materiales, ¿no? El papel fotográfico y la pintura o lo que va encima, eh, entonces, ¿qué son? ¿No? Digo, pueden ser preguntas retóricas y pueden haber muchas definiciones, pero creo que la tarea de un artista, y tendría que ser la de también de un fotógrafo, ¿no? Es justo eh, tratar de dar respuesta, ¿no? A eso, tratar de dar respuesta. Yo creo que mucha de nuestra definición de qué es la fotografía viene de cómo usamos la imagen. Entonces, hay que hacer una especie como de autoanálisis y de ver qué estamos haciendo con las imágenes, ¿no? Las imprimimos, las tenemos ahí nomás guardadas, o sea, como, ¿qué está sucediendo, no? Em, la inundación deviene foto. El primer trabajo que yo hice después de la inundación, o que yo empecé a hacer, esto fue hace, ¿qué será? Pues 9 años, quitémosle uno. Fue un proceso que a mí me tardó mucho a entender, o sea, que la inundación, mira, sigo traumada que hasta ahora lo sigo hablando, entonces ha sido un proceso muy largo, pues es, porque si uno puede pensar de manera poética, yo tuve mi tiempo de romanticismo y me puse a leer algunos textos sobre el romanticismo porque yo creía que la inundación tenía que ver con una cuestión súper romántica, ¿no? Que tenía que ver con la naturaleza y la relación con este orden y con esta fuerza contra la que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, esta fue una primera serie que yo hice, pues, de imágenes, y yo ya me estaba preguntando, bueno, ¿qué quería hacer? O sea, ¿qué estaba buscando con la fotografía? ¿Qué estaba causando la imagen? Yo aquí ya intentaba dar un poco una respuesta que quizás yo no la sabía en ese momento, pero que ahora cuando veo toda esta chamba digo, claro, yo quería volver a ver la inundación. O sea, yo lo que quería era volver a reproducir este evento porque yo no lo vi, yo lo viví, ¿me explico? O sea, fue una circunstancia en la que yo estuve, en la que yo fui parte de esa inundación porque la inundación me llegó al ombligo y si me salía me llevaba. Entonces, yo lo viví, pero no tuve esa oportunidad de documentarla, no tuve esa oportunidad de verlo a distancia, ¿no? Entonces, para mí, ay, perdón por el ruidito para mí esta serie de imágenes tenían que ver con sí regresar al evento,
de una manera más controlada, ¿verdad? De una manera más en miniatura, de una forma más como pues sí, como de reproducirlo y de llegar a escribir en mis bitácoras como yo amo la lluvia, ¿no? Yo amo, o sea, como voltear esta emoción quizás un poco, al principio un poco negativa, como de, ¿por qué pasó esto? Y después decir, no, qué chido que pasó esto, porque de otra forma no se hubiera expandido mi experiencia estética, ¿no? Entonces, de ahí surge esta serie, ¿no? Como una intención. Hay una artista que se llama Janine Antoine, que no sé si la conozcan, que ella dice que el arte es, para ella es un proceso de sanación. Entonces, yo creo que en este momento, hace 9 años, para mí esto fue un proceso de sanación. O sea, como que el volver a repetir esta, esta situación cumplía esa función. Y bueno, estas fotografías, tomé un montón, ¿no? Ahorita hice un poco una selección, pero sí me obsesioné mucho con poder, pues reproducir un poco esta. Y todos los objetitos estaban colocados como en unos de estos visores que se utilizaban para ver los negativos a contraluz, ¿no? Y casi que te ponías agua en los ojos, porque pues yo ahí como que lo que hice fue armar justo una mini inundación adentro de estos objetos. En aquel momento tenía una cámara Canon chiquitita y el lente era justo como del tamaño del visor. Entonces, pues yo era la más divertida ahí jugando con la cámara y los visores, ¿no? La foto de bien objeto. Voy a dar otro salto cuántico, ya muy reciente, digamos, de 4 años a la fecha. Mi práctica artística tuvo desviaciones hacia el objeto encontrado, empecé a leer más, a adentrarme más como, pues en Duchamp, en entender un poquito también el arte como de, o más bien la acción de recoger objetos y la diferencia entre pues la colección, la recolección, etcétera, como un poco a trabajar esta idea de que la colección de objetos es también es una pieza, ¿no? O sea, podríamos decir que esta colección de objetos, casi que sin intervención, son pieza, ¿no? Entonces, mmm, yo siempre he estado haciendo objetos, o sea, como, eh, digamos que desde hace tiempo el objeto también ha sido un elemento, con una actividad constante, un medio que utilizo muchísimo, y el video también, ¿no? Pero en este caso yo empiezo a hacer como una especie de cruce entre objeto y la fotografía. Eh, yo aquí les pongo una imagen de una post, bueno, es como un souvenir, no solo de mi visita, ¿no? Ahí, sino más bien como de, a mí lo que me interesaba mucho era pues esta como, esta piedrita insertada ahí en la fotografía, ¿no? Y yo en aquel momento tenía como ideas muy concretas de la foto en relación a los objetos, ¿no? Entonces a mí me pareció muy lindo que esta evidencia como del muro de Berlín pudiera estar dentro de la propia imagen del muro de Berlín. Entonces, el souvenir no solo era la foto del muro de Berlín antes del 87, sino era un fragmento del muro de Berlín. Y como yo andaba yo ya era una recolectora, pues bastante eficiente en aquel momento, pues obviamente este souvenir fue así, me lo tuve que llevar, ¿no? Y obviamente pensar en él, ¿no? Em, esta, esta es una pieza que yo presenté en la galería que está a un costado de Mitla. Yo empecé por mi interés por los objetos y por la recolección, yo empecé a tener una relación bastante cercana con el INAH. No voy a entrar muy a profundidad con eso, pero la cosa es que me volví agregada cultural del INAH aquí en Oaxaca. Y pues yo iba como, pues un poco como testigo, como
ver los procesos de conservación, los procesos de exposición de los materiales históricos, de estos materiales que han estado enterrados por siglos y que salen a la luz y que tienen una importancia, pues, importante, ¿no? Relevante. Entonces, a mí, o sea, yo, si bien me acerqué a Lina, fue por esa razón, porque me empezaba a interesar mucho el tiempo y cómo esto modificaba la manera en la que vemos y entendemos los objetos, ¿no? Entonces, si la imagen anterior, digamos, que da cuenta del espacio en donde este fragmento, este pedazo de muro fue encontrado, yo lo que hacía cuando recogía objetos era justo llevarme el objeto y tomar una foto del lugar en donde lo encontré, ¿no? Eh, y lo que hice fue eso, fue esa fotografía que tomé, esa imagen, la empecé como a adherir a los objetos, porque para mí era como parte de ese objeto, ¿no? No solo el objeto material o el objeto materia, sino el objeto y su espacio, ¿no? El objeto y la historia de cómo llegó a ese lugar. Entonces, pues me tomé estas licencias como de hacer estos ejercicios con la fotografía. Y es donde empiezo a justo a entender que la foto también puede ser objeto, ¿no? Y la foto también puede devenir en objeto. Esta fue otra de las piezas que presenté en la galería Leopoldo Batres y yo trabajé con materiales, con el dispositivo de exhibición que había en ese momento y con vidrios rotos que tenían ahí en la galería. Entonces, esto que vemos aquí son puros tepalcates. Los tepalcates son fragmentos de cerámica inservibles. Entonces, yo tuve el privilegio de poder acceder a un montón de material arqueológico en el INA y me dieron chance de tomar un montón de fotos. Yo en ese momento no sabía así como para qué iba a utilizar todo ese registro de fotos de tepalcates. Y bueno, lo que hice fue imprimir esos tepalcates y igual tomarme la licencia de jugar con el peso, con los tamaños, y no solo eso, sino pensar cómo los iba a exhibir. O sea, si esto es fotografías, esto es imagen, entonces, ¿cómo voy a presentarlo? Y para mí lo ideal era como, si yo quería como dar énfasis un poco al peso y a la imagen fotográfica como con la capacidad de físicamente y visualmente ver qué tan liviano, si lo ves de perfil, o cuánto peso o composición pueda tener, pues para mí fue un ejercicio que resultó en eso, como entender que la foto también puede generar esa sensación, ¿no? Estas son unas imágenes de detalle igual. O sea, cabe mencionar que estos trabajos estuvieron expuestos con otras piezas arqueológicas. Entonces, una de las chambas ahí era también como, de alguna manera, dialogar con con esa otra, pues con esas otras piezas, ¿no? Que estaban ahí presentes y que tenían, pues ya cierto contexto encima, cierto conocimiento encima, ¿no? La foto deviene espacio. Esta es una pieza que hice, no sé si ustedes ubican el chalet que está en San Agustín, en el Casa. Fue una exposición colectiva y pues a mí me invitaron y yo tengo como esta cosa de cada vez que expongo pienso en algo nuevo, o sea, como que tengo una cosa ahí así de, oye, pon tu pieza tal y yo, espérate, ¿no? A ver, quiero ir al espacio, quiero observar, quiero ver qué puedo hacer desde el espacio, ¿no? Para mí es como súper importante esto, o sea, sí he expuesto piezas en otros sitios, es decir, he mandado y se han expuesto y tal, pero para mí, si tengo la posibilidad de hacerlo, voy al lugar y produzco una pieza in situ o en el espacio específico, ¿no? Entonces, a mí siempre me llamaba mucho la atención el suelo del casa,
que siempre, yo he ido a muchos talleres, he estado muy en relación con la arquitectura del casa porque hice ahí un diplomado y estuve yendo a tomar cursos y tal. Y el suelo era algo que así como que me perturbaba y como siempre lo volteaba a ver. Entonces llegué a la galería y pues me acordé de este detalle y en realidad lo que hice en la galería fue llegar, sentarme y estar ahí pues, horas, ¿no? Así de, bueno, ¿qué puedo hacer? Me interesa la arquitectura, pero no estoy segura qué. Eh, y descubrí un montón de manchas en el suelo. En realidad, estas imágenes que estamos viendo son las del suelo de la galería. Eh, como suelo hacer, pues fui a la galería y casi que como arqueóloga fui ahí tratando de buscar eh, manchas, como casi que algunas evidencias de que pues, hubo algún acto ahí como, no sé, por ejemplo, como las huellas de los pies o de algunas manos, o como tratando de encontrar algo, ¿no? Que dé cuenta de que tú cuando vas a ver a una galería, lo último que ves es el piso, ¿no? Como que vas a voltear. Entonces, a mí me interesaba justo eso, como qué no ves y qué la foto te puede dejar ver en ese espacio. Eh, y pues resultó de cierta forma pues revelador para mí, ¿no? Como no solo haber tomado las fotos, porque si bien se acuerdan en las primeras imágenes que les pasé donde están los negativos, pues así tú ves el negativo y no, pues no ves nada, pero una vez que lo escaneas y que el Photoshop lo que hace es darle a invertir y te revela pues todo esto, pues un poco ocurrió lo mismo con estas imágenes que yo encuadré al tamaño de cada cuadrito del ventanal o de esta puerta, que por cierto son 2 puertas canceladas, o sea que no sirven, no tienen una función arquitectónica como tal, están casi que de adorno. Entonces también elegí esos 2 elementos justo porque eran un poco extraño, ¿no? Y al lado, aparte, digo, en la parte de atrás está la tienda del casa. Entonces, lo único que les pedí ahí fue que me lanzaran las luces, ¿no? Que tienen atrás en la tienda como para que se viera la pieza. Pero creo que algo muy importante de estas fotos, de estas imágenes, era que casi que nadie las vio. O sea, casi que pasaron por la galería y como que pues los que sabían que yo estaba haciendo ahí la pieza y que me la pasé pues casi un mes completo yendo, haciendo foto, imprimiendo ahí en el casa y todo, pues reconocían la pieza, pero muchos me preguntaron, oye, ¿tu pieza? No, pues la ventana, las puertas, ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante eso y ya en el proceso pues de editar, fuimos ahí pues descubriendo un montón de trazos y de marcas, ¿no? Que si de la pulida, que si de esto, pero eso no era tanto lo importante, o sea, en realidad lo importante era como este mapeo de algo que no es, pues que no sería quizás digno de verse o de observarse dentro de un espacio en donde lo que vas a ver es arte, ¿no? Entonces, eso me interesaba mucho, o sea, como desarrollo de la pieza, como proceso, tomar fotos de aquello que es casi que insignificante o casi que no perceptible, ¿no? Ok, y esta va a ser, bueno, la foto de Viene Foto. Suena muy raro, pero no sabía cómo llamarle a esta última serie de imágenes que quiero pasarles. En este proceso de estar en contacto con el INAH y de hacer un montón de cosas en MICLA, que ya tengo más o menos como desde el 2000, ¿qué serán? 2016, yendo constantemente a las cuevas y como hacer excursiones, un poco por afición y un poco por inspiración y un poco por curiosidad, porque de alguna manera sentía yo que mi actividad estaba muy relacionada con eso. Eh, Había un elemento que a mí me hacía mucho ruido y que cada vez que iba y tomaba fotos ahí estaba, y era esta hierba, ¿no? O sea, es igual como, bueno, tú vas buscando algo, vas buscando un objeto, pero la hierba está todo el tiempo y los cubre y está en todos lados y es como, a ver, entonces tengo algo que hacer con la hierba, o sea, tengo que producir algo con la hierba porque resulta que es un elemento y puede ser un material y yo no lo estoy viendo porque yo quizás solo me enfoco en el objeto y, perdón, pero mi registro y mi foto me dice que hay algo ahí, ¿no? Entonces, pues empecé a tomar fotos de la hierba, porque como tal, la hierba así yo arrancada y como que nada más
no salía pieza, ¿no? O sea, no salía objeto, no salía. Entonces, ahí es donde yo voy con mi archivo fotográfico y pienso en la foto una vez más. Y, yo le puse foto, la foto de Viene en Foto, porque en realidad todas estas imágenes que ahorita les voy a pasar, que son, que por cierto las imprimí con ayuda de Alexia y de Víctor en Casa Garita, aquí el comercial, este, pues es parte del archivo que tú dices, bueno, es archivo y a ver qué sucede y se puede quedar eternamente como archivo, pero como a mí tengo una fijación con que estas cosas se muevan y se desplazan y se conviertan en otras cosas, pues imprimí mis archivos, imprimí mi maleza, imprimí todas las hierbas que pude y empecé a armar paneles con ellas, empecé a darle un cuerpo a esa fotografía, yo ya no le dije a la imagen, vuélvete foto, yo le dije a la imagen, vuélvete pared. Entonces, yo hice una suerte pues como de juego y de negociación con el encuadre, o sea, regresé como a las cosas bien básicas de composición en el encuadre. Y eso trabajé en mi cámara. Yo hice lo que pude porque tampoco soy experta en impresiones, por eso que ahí pedí auxilio. Entonces, pues en realidad todo lo que estamos viendo es foto de la foto, o sea, es un archivo que está ahí y que estuvo latente todo el tiempo y que muchas veces como artistas visuales pensamos que hacemos cosas que no van a servir después y de repente dices, no, pero es que todo sirve, todo lo que no sirve para no servir incluso. Entonces suena un poco extraño, pero así es. Y estas piedras que están aquí haciendo como un juego con estos paneles, pues tienen su historia. Digo, en las fotos no te cuenta nada quizás, o te cuenta que están ahí un poco quizás entre que haciendo un equilibrio o armando una composición, que eso no es, pues no es nada conceptual, es una cosa como casi de saber componer en el espacio, ¿no? Y de saber equilibrar, ¿no? Incluso un trabajo de foco, ¿no? Quede todo en foco en el plano, ¿no? Estas piedras yo en una de las excursiones a Mictla las recogí y a modo, así como la postal con el fragmentito del muro de Berlín, bueno, a mí me gusta tener esos detallitos. Entonces yo cuando fui con el arquero le dije que él me empezó a dar las piedras y me acomódatelas en la mano, ¿no? Entonces en un ejercicio de estar agarrando estas piedras, pues parecía que todas las piedras le venían bien a la mano. Es decir, había una cosa muy ergonómica de tomar las piedras y de, uy, esto puede ser algo para cortar piel, algo. Entonces él me dijo que en ese espacio donde fuimos a hacer esa excursión, lo más seguro es que haya sido un taller lítico, un taller de piedra, ¿no? En donde se fabricaban herramientas de piedra y tal, ¿no? Entonces que por eso lo que vemos es hierba y piedras por todos lados. Entonces, si bien poéticamente podríamos decir que este ejercicio tiene que ver con un poco recontextualizar ese espacio al que fui, o ese lugar al que fui con todas estas piedras y con toda esta maleza, eh, pues yo empecé como por algo muy así, muy básico, así, quiero utilizar mi archivo y quiero componer en el espacio. Obviamente, todo ya tiene un valor y un significado agregado. Si nosotros nos ponemos a revisar nuestro archivo fotográfico, podemos decir por qué tomamos esa foto y podemos saber más o menos intuir por qué las tenemos, por qué no las hemos eliminado y por qué esto sí, por qué. Entonces, claro que estos elementos tienen su historia, ¿no? Cada elemento que está aquí tiene una razón, ¿no? De estar. Otra cosa que a mí me interesaba de esta hierba era que pues estaba entre las ruinas, ¿no? Era como un elemento ahí que pues que creció con el tiempo y que los de Lina decían, no, pues es que hay que llegar a desmontar y a mí me parecía maravilloso ir y encontrar todo así como invadido por la selva. O sea, obviamente no limpian porque no hay recurso, ¿no? Pero me parecía muy bello encontrar eh, pues toda la ruina llena de esta hierba que se propaga como, y que también a los lugares a donde yo voy, que no son exclusivamente los sitios arqueológicos, Mictla, eh, es decir, yo normalmente voy a caminar o acudo como a al borde de la ciudad, como este lugar que está a punto de ser lo rural y lo urbano, porque allí hay un montón de residuos culturales que pues, a mí me gustaba ir a recoger y hacer cosas ahí in situ, videos, y pues la hierba estaba ahí, entonces
fue una señal que tenía que trabajar justo con ese archivo y con ese material, ¿no? Como material. Pues cabe mencionar que esta serie no la he acabado. Sigo imprimiendo, sigo entendiendo todavía para dónde va a ir. Es decir, me refiero a cómo voy a emplazarlas en el espacio, qué voy a hacer con ellas. Tiene que ser un libro, ¿qué tiene que ser en realidad? O sea, ¿en qué se tienen que convertir estas fotografías? El problema de montaje en la foto es otro abismo por completo. Es otra. Una cosa es problematizar la imagen como en la fotografía y otra cosa es problematizar la foto objeto, la foto papel, que es la cosa más liviana y más, yo me atrevería a decir casi que la cosa más bella del arte, es como la cosa más fácil de transportar. eh, es como esta manifestación del arte más noble, ¿no? Porque la puedes destruir, es como, y eso se me hace muy bello. Y por eso creo que continúo haciendo foto, ¿no? Por eso creo que la foto siempre ha acompañado mi proceso de producción de objetos, de producción de video, justo por esta razón, ¿no? Pero algo iba a decir. Ah, sí, o sea, que el proceso de montaje, pues es también otro problema. Es decir, ¿cómo decido que los tepalcates a los que les tomé foto tenían que estar recortados a borde, tenían que estar recortados casi que sin fondo, ¿no? Y tenían que estar, digamos, metidos entre vidrios y medio que sostenidos, ¿no? Como con esta fragilidad de que están a punto de caerse, pero no se caen, no, y no se van a caer porque son tan livianos, pero cuando los ves pesan tanto. Digamos que es todo este juego de valores y de percepción que a mí me gusta trabajar con la fotografía, ¿no? Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero creo que aquí acaba pues, mi presentación. Y yo creo que ha de haber alguna que otra pregunta, entonces estoy más que dispuesta a tratar de dar solución y respuesta a sus preguntas. Bueno, no sé si alguien tenga como preguntas, pero bueno, en lo que se animan. Yo estoy pensando mucho en esto que dijiste en bueno, ahorita, ¿no? En la charla, como la foto, si se transforma, está viva, y como repetir lo que pasó, como este proceso de sanación, pero creo que también el olvido es un proceso de sanación. Es decir, estoy pensando que si eso no le hubiera pasado a tus archivos, es tan cómodamente saber que tenemos esas fotos familiares o esos objetos familiares que no nos damos a la tarea de hacer memoria. ¿Sabes? O sea, si no hubiera pasado eso con tus archivos, tal vez el esfuerzo por recordar aquel pasado no hubiera pasado nunca. O no, ¿sabes? O hubiera sido como muy, muy paupérrimo, ¿no? Esta idea de la memoria. Entonces, justo me acordé mucho de Vega, ¿no? Que hizo un trabajo, una tesis sobre la memoria de los Yanomami, que es una comunidad en Brasil que justamente habla en esta necesidad de no tener un objeto para recordar, porque muchas veces el objeto se vuelve más importante y olvidas, o sea, es como justo ahorita lo anoté, ¿no? El lugar de la memoria no está más en los objetos, pero sí en el espacio creado por la ausencia de productos del trabajo de la memoria. Un lugar que es evocado en vez de sustituido por los objetos. Es decir, la ausencia también te evocó a esta memoria. Claro. ¿No? Sí, sí, que tal vez si hubiera estado el objeto, bueno, no sé qué piensas sobre eso. Como que me vino... Pues tiene todo el sentido. Es tal que igual si no hubiera ocurrido la inundación, no hubiera yo visto de vuelta el archivo familiar, ¿no? O sea, es como, ahí estamos pensando ya la foto como objeto, ¿no? Como esta posibilidad de evocar. Sí, o sea, quizás
quizás olvidar, o sea, yo no creo que olvidemos, o sea, yo creo que va a sonar un poco raro, pero creo que todo está en nuestra mente de alguna manera almacenada a modo de que no lo encontremos. Pero no creo en el olvido absoluto. Es decir, yo no creo que uno borre de su mente por completo algo que haya vivido. Yo creo que está escondido en algún recovejo de nuestro cerebro y que no podemos acceder a él por alguna circunstancia física, lo que sea, por alguna cuestión química. Por eso yo no creo tanto en el olvido como un proceso de sanación. Más bien creo en volver a vivir estas cosas para que, digamos, aprenda uno a entenderlo bien, o sea, a entender qué está pasando, ¿no? Como en el caso de la inundación. O sea, yo de repente empecé a tener esta necesidad de querer volver a inundar mi casa, o sea, poéticamente. Entonces, por eso armé estos artefactos, ¿no? Eh, o sea, la pieza fue esa, ¿me explico? La foto en ese momento cumple como esta función de ese registro que yo no hice cuando se inundó, ¿no? Pero para mí es como, o sea, ahí es lo que tú comentabas ahorita, ese objeto evoca esa inundación, de alguna manera, ¿no? Ese objeto visor evoca esa inundación. Y la foto, pues es justo ese registro que no se pudo dar, que no se pudo hacer porque yo no observé la inundación, yo no observé ese paisaje inundado, yo lo viví, yo estaba dentro del agua. Entonces, sí, no sé si lo respondí, pero, Es pero que más o menos. justo es eso, ¿no? O sea, digo, yo voy un poquito más atrás con tu archivo, pero es que el que tú hayas representado esta inundación es justamente evocar ese recuerdo y no sustituir, bueno, ahí tendría que, no sé, te pregunto, ¿no? Si lo sustituyes, lo evocas, porque creo que justo eso pasa también con la representación de Alá, ¿no? O de Mahoma, ¿no? Esta cuestión de no tener una presencia visual, porque al último terminas más admirando o rezándole a una cuestión material y no a la representación de. No sé, se Sí, me hace sí. como muy interesante cómo juegas con estos conceptos, ¿no? Eh, bueno, María justo te dice, bien interesante tu trabajo, Lisette. Felicidades y gracias por compartirlo. Me ha ayudado un poco Gracias por a escuchar. recordar varios episodios de lo vivido en lo personal. Y me lleva a compartirles que como a partir de estas situaciones una se vuelca para que la fotografía tome otro giro, perdón, creo que lo leí mal, y me lleva a compartirles que cómo a partir de estas situaciones una se vuelca para que la fotografía tome otro giro. Me parece muy interesante y creativo cómo el espacio, los objetos toman vida de otra manera y se nos muestran. Marlene, me encantó tu trabajo, Lisette. Muy interesante lo que planteas como el arte como forma de sanación. Saludos. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, declaración, lo que ustedes quieran. Una declaración. Ahí está Tania, justo. Hola, Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Hola, Tania. Primera vez que escucho tu trabajo, o sea, que bueno, que te escucho hablar a ti y que puedo ver más de tu trabajo. Y yo ahorita tocando un poquito el tema que hablaban del olvido y de la memoria, yo también estoy trabajando un poco con el tema de la memoria y lo que he visto es que está la memoria selectiva, que justo como tú decías, en un momento todo está acá, pero seleccionamos qué recordar, ¿sabes? Y eso es súper importante, creo, para ese tipo de procesos. Y ahorita viendo tu trabajo y cómo recurres a ciertos elementos, ¿no? En el cual estás hablando de la memoria a través del objeto, creo que detona, ¿no? Muchas otras cosas, ¿cómo explicarlo? Como esas pistas que te iban llevando, ¿no? Un paso, o sea, desde la inundación y cómo fuiste fotografiando y todo eso, o sea, de alguna manera fuiste seleccionando ya todo eso, ¿no? Que con el tiempo te has de haber dado cuenta, ¿no? Que cuál era como la línea a seguir. O sea, creo que sí es difícil de repente ver todo el panorama como en la primera, en la primera vez que nos está sucediendo, pero es muy rico ya ver como todo tu trabajo, o sea, el orden que le has dado y lo que has ido seleccionando,
no sé, como que quería hablar nada más de eso con ustedes porque Ah, entiendo, ¿no? Cómo, cómo ha sido. Gracias. sí, sí, yo traté como, o sea, traté un poco de llevarlas cronológicamente, o sea, como elegir piezas que sí creo que tenían todo que ver con la foto y al mismo tiempo niegan la foto casi. Entonces, esas piezas justo me parecían como súper importantes, ¿no? El papel que se pega al objeto, el papel que se ensambla entre vidrios, la foto que se vuelve otra vez foto, ¿no? Que es este archivo que igual lo pude haber visto desde hace 5 años y decidí trabajar apenas con él, ¿no? Es como, como este material que ahí está latente, ¿no? Y como también la inundación me llevó a la arqueología, que también es, pues el proceso artístico es una cosa de estarse dejando llevar y estar probando, ¿no? O sea, lo sabemos, como creadoras todas estamos un poco en ese mismo camino y proceso de ver o de olisquear como para dónde va el proyecto, ¿no? Y, y bueno, yo en mi caso muy, muy particular con la foto ha sido, ha sido como el medio en el que, o sea, como en el que me he sentado más a reflexionar, como a ver qué está pasando, por qué la foto se está yendo hacia estos objetos, ¿no? O sea, o cómo estoy yo integrando la fotografía, cuál es el rol que juega la fotografía en relación a la escultura, al objeto, a la instalación. Ahora que hablas de la memoria, yo tengo pues, unas intervenciones en espacio específico en donde el objeto desaparece, ¿no? Es decir, el objeto es triturado y el objeto literal no está y se trata todo del objeto. Entonces, claro que sí hay un issue ahí con la memoria, o sea, como desde hace mucho tiempo vengo yo como recurrentemente trabajando con la memoria, no solo en la fotografía como medio, no solo en esta dicotomía entre, bueno, el medio fotográfico y la imagen causada, yo las veo así como las entiendo un poco separadas, sino también en el proceso de instalación entender por qué estoy negando al objeto, o sea, por qué hay instalaciones donde mandé a triturar una silla y la regué en la galería y el objeto nunca lo ves completo. ¿Por qué? Porque se trata de recordar algo, quién sabe, ¿no? Ya los que vean la exposición, pues, o sea, atarán cabos y recordarán lo que ellos creen, pues lo que les venga en mente, ¿no? Pero en mi caso, personalmente, sí creo que no solo en la foto, sino también en estos otros procesos de producción, trabajo definitivamente con la memoria, ¿no? Gracias por mi comentario. Y creo que esto que estás diciendo, o sea, es, bueno, me resuena más en la cabeza justamente esto de evocar y no que un objeto sustituya. A veces sí creo que cuando, o sea, tenemos tantas fotos, ¿no? Y están tan olvidadas de tanto material, tantos objetos, ¿no? Que tenemos que a veces, no sé, creo que nos da o es como un músculo que no, que es la memoria, ¿no? Que no estamos, que está medio atrofiado porque pensamos que este objeto nos va a durar y entonces eso siempre me va a recordar, pero en realidad nosotros no hacemos este proceso o este ejercicio de siempre estar como trayendo el recuerdo a partir, no de la sustitución, ¿no? Por un objeto, sino evocarlo a cada rato, ¿no? Sí, cierto. Y yo diría que la memoria tiene mucho que ver con la observación. Es una observación hacia adentro. Esa es la gran, es fuertísimo. Y si nos ponemos a pensar un poco en digamos, en los procesos, es muy extraño porque casi todo tiene que ver con la destrucción o con la alteración de eso que estamos viendo completo o de eso que estamos viendo exteriormente como algo. eh, Adentro está desfragmentado, está desmembrado. Entonces, claro que me interesan los pedazos de cerámica inservibles, porque representan una posibilidad futura. Para mí eso es, si yo veo una vasija completa, es como no pasa nada, ¿sabes? Necesito que haya un momento de destrucción, pues para yo reconstruir, para yo recoger, para yo... Y eso emula muchísimo a un proceso de observación interna llamado memoria. O sea, para mí creo que por ahí va este show, ¿no? Sí, justo. Eso me hace como muy interesante. Aquí en el chat, Lilian nos comenta, de alguna manera, la composición de estas últimas imágenes objeto reflejan ese caos arbitrario que te encontraste después de la inundación. Aunque no hay registro del evento, está el testigo de que lo dejó en el recuerdo, en la vivencia.
Me encanta. Muchas gracias por compartir, Liz. Gracias por Gabriela, escuchar. súper interesante este concepto imagen-objeto. Gracias por compartir. No sé si alguien tenga algún comentario, no sé, algo. Algo que nos quieres tú compartir también como para concluir, mi querida Liz. Creo que no, solo, no, en realidad no. Tengo aquí un libro que publiqué hace poquito, que igual yo les conté de las imágenes de la mano con las piedras y no las puse, pero las tengo aquí impresas en el librito, a ver si se pueden ver. Y esto es igual, es parte de como de este archivo de imágenes que hice en Mitla o en la zona de Mitla, que mira que ya al final digo, casi todas las piedras nos quedan, ¿no? Es como puedes ir recogiendo y... Pero bueno, en ese momento era un proceso arqueológico muy interesante de ir viendo cómo se van como acomodando las piedras. Y ya por ahí les puedo dejar mi página si quieren echar un vistazo como a otras chambas que tengo por ahí, no más como de instalación, más de video o ver el portafolio y tal. Y pues sí, cualquier cosa, cualquier consulta, pues ahí está la página. Y no, pues muchas gracias. Yo creo que no, de verdad no conozco a la gran mayoría ahorita que estuve checando. Y pues siempre es un placer. Hay una cosa muy interesante de platicar con mujeres, que es como esta cosa de complicidad, muy extraña, que es muy emocionante. Entonces, pues muchísimas gracias, Alexia, por haberme invitado y a todas por haber escuchado pues toda esta serie de proyectos. Yo espero que en algo les pueda servir, ¿no? y pues nada más de mi parte. No, muchas gracias. Justo, bueno, ahorita ya salieron algunas preguntitas. Ivonne la Triste dice, destruir, entre paréntesis, de construir, la memoria es tan importante como crearla. Hay una frase de Picasso que dice que todo acto de destrucción es un acto creativo. Entonces, yo creo que tienen la misma importancia. Eso es muy cierta esa frase. De hecho, la tengo en mi libro, tengo ahí como 30 enunciados de un poco una especie de statement del proyecto de Mitla, y quise incluir esa frase porque pues me parece que es súper interesante y que son igual de importantes, ¿no? Son procesos igual de importantes, sí. A romper fotos de ex, entonces. Sí. Tania dice, muchas gracias, Casa Garita, Alexia y Lisette. Gabriela, ¿algunos textos o autores que recomiendes que hablen sobre memoria y el olvido? Borges. Borges no, pues ¿para qué les digo más? Borges, y habla sobre tiempo, y habla sobre espacio, y yo sí, ahorita estoy en ese trip con Borges, como leyendo textos de él, y siempre vas a encontrar, pues que siempre recurre a la memoria, ¿no? Para poder, no solo para poder abordar la idea del hombre en sus cuentos. Entonces yo sí, si recomendaría algo serían los cuentos de Borges, definitivamente. Daniela, ¿existe el autocuidado cuando se trabaja con la creación y la memoria? El autocuidado. No estoy segura si entendí bien cómo. Igual podría elaborar un poquito más cómo sería esta cuestión del autocuidado. Dani, ¿estás por ahí? ¿Que nos podrías ayudar? Sí, por acá ando. Okay. Sí, bueno, por ejemplo, cuando se tocan algunos temas sensibles a la hora de la creación fotográfica o de cualquier obra, por ejemplo, ¿cómo saber poner límites? Porque sí he escuchado de algunos proyectos que llegan a ser muy desgarradores para la persona creadora. Por ejemplo, estoy haciendo ahorita un documental de disidencias en la infancia y, por ejemplo, hay algunas historias de abuso
pero ¿hasta qué momento es pertinente como seguir escarbando en esa memoria o poner límites con el autocuidado? Es una pregunta interesante. Yo al principio, cuando sucedió lo de la inundación, en automático fue una negación total del evento. O sea, como que no quería hacer algo que ilustrara la inundación. O sea, yo como que trataba de evitar eso. Yo creo que el momento en el que tú logras separar el aspecto emocional de tus proyectos, porque toda obra es autorreferencial, o sea, todo lo que hagas va a hablar de ti, o sea, de menor o mayor, ¿no? Pero siempre vas a estar presente en la obra. Yo creo que sí debe de haber una conciencia sobre cómo estamos intelectualizando nuestro trabajo. Es decir, si estoy haciendo foto, entonces debo de poder discernir entre esto que es lo emocional, o sea, si estoy hablando de algo muy personal en específico, y, y estos que son ya los datos duros de, a ver, la foto se imprime, tiene que pasar por un proceso quizás de prueba, como de ver si está funcionando o no a nivel visual, o sea, como lograr integrar un poco estas dos cosas y soltar la obra, porque si no se queda para ti. O sea, yo creo que en el momento en que logras tú soltarla, eh, es cuando la parte emocional, pues, como que se queda a un lado, se queda nada más para ti, pero si tú, o sea, hay una cosa que cuando producimos, nosotros vemos las imágenes y decimos, no, es que esto no está cocido, no, esto no está listo todavía. Por ejemplo, yo podría decir que esta última serie de fotografías, pues surgen a partir de una pandemia y de una crisis emocional, ¿no? De estar encerrada y de saber que no puedo ir a Mitla tan fácilmente. O sea, claro que hay un aspecto emocional, pero ¿lo ves? O sea, como es tangible ahí. O sea, yo creo que en el proceso de intelectualización de nuestro trabajo, ahí es donde logramos separar lo emocional. Si no pasa por ese proceso intelectual y no nos estamos dando cuenta de qué sí está yendo y qué no en la imagen, es porque no le hemos quizás dado el tiempo necesario de reflexión. Entonces, yo creo que y eso te lo dice cualquier psicólogo, el proceso de intelectualización te separa de las emociones. Todas las emociones las podemos volver intelectuales y funciona muy bien, pues. Es lo que nos ayuda a estar en el medio, es lo que nos ayuda a, de alguna manera, eh, sopesar la realidad, la intelectualización de todas estas emociones. Entonces yo casi que en el arte podría decir casi que lo mismo, o sea, cómo intelectualizas tu trabajo es como cuando logras justo hacer esta separación, no del todo, pero sí ayuda. Muchas gracias, No, a ti. Daniela. Claudia justo dice, gracias por compartir la relación de la imagen, el registro de la memoria, las imágenes abstractas y el vínculo poético. Me encantó. Tania justo nos pasó un link sobre el cuidado. Es de un taller que tomó sobre duelo y memoria. Aún no lo leo, pero tal vez te acerque a tu cuestionamiento, Daniela. El libro es Miradas Latinoamericanas a los Cuidados. Y creo que también, bueno, ya cerrando un poco con esta pregunta, la charla de mañana también nos puede dar mucha visión sobre esto del autocuidado, ¿no? Justamente con Citlali, que anda por acá, no sé si se quiere animar a hablar, pero mañana es justo a las 11 de la mañana, El cuerpo y la enfermedad, que creo que también habla mucho de este autocuidado, ¿no? Citlali, ¿te animas a hablar algo? ¿A darnos una entradita de lo que veremos mañana o no sé si andas por ahí? Hola. Hola, hola. Sí, de hecho, ahorita que estaba escuchando sobre todo esas últimas preguntas y lo que Lisette estuvo diciendo de cómo fue su proceso en sus diferentes proyectos, se me hace muy interesante de que yo me decía, mañana voy a ocupar como en la charla de ayer y como en la charla de ayer, porque eran como que sí se concentran un poquito esos. Yo mañana en la plática quiero hablar sobre mi proyecto de transfiguración y principalmente sobre cómo fue el proceso de que apenas me di cuenta que llevo 4 años con este mismo proyecto
y que sí, han habido mucho tiempo en el que he tenido que darles descansos de días, semanas o meses. O sea, literalmente hay veces que me distraigo y me pongo a hacer otro proyecto o me distraigo con mi trabajo de editorial que hago, porque a veces sí necesito descansar sobre ese mismo proyecto. Sobre todo porque es muy personal, pero igual como dijo Lisette, o sea, todos los proyectos son personales. Nos las veo mañana. Espero que no sea muy temprano a las 11. Está bien, Gracias. madrugamos con todo y chilaquiles ahí. Y bueno, creo que sí, ¿no? También esto de dar descansos, dar pausas es necesario. O sea, son proyectos artísticos, no es maquila, ¿no? O sea, no es una maquila de estar produciendo 20 fotos no sé, cada día, ¿no? Y eso habla también de la cercanía que tenemos con el proyecto. Yo también me estoy acordando como proyectos que yo hice, ¿no? Por ejemplo, que también me duré años, ¿no? 7 años con un proyecto sobre personas trans mayores de 60 años. Y hubo un momento en donde no hay manera, te quiebras, ¿no? Y sí necesitas descansos, ¿no? Necesitas tal vez tomar respiros, tomar distancia, sobre todo con cosas que son muy complejas de analizar de un momento a otro y que están ahí las emociones y que por ende también tú estás ahí ligada, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, ya veremos justo lo que nos comparte Tania. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia, duda? Ahí dice, ya nos puso, ¿son la página? Uh-huh. Ah, ok, justo. ¿Alguien más, chicas, que tenga algo que decirnos? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Bueno, pues Lisette, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que así nos dejas como con una muy buena reflexión, ¿no? Y que pareciera que lo hicimos muy intencional con todas estas charlas de esta semana, porque hablamos sobre cómo narrarnos, cómo cuidarnos y cómo hablar, ¿no? O sea, ahorita esta charla creo que va a ir muy ligada justo con lo de mañana, entonces está muy padre. Gracias a ustedes. No, Gabriela justo levantó la mano. Gaby, cuéntanos. Pues felicitarte por tu trabajo, la verdad se me hizo bastante interesante y hablando sobre esta parte del duelo, bueno, creo que cuando es alguien muy cercano es una transformación también interna y en donde empiezas, tal vez esos lugares que marcaron en tu infancia o que fueron muy cotidianos con esa persona tan cercana, se vuelven te transforman como persona. Entonces creo que esta parte de también ver cómo los objetos se vuelven, se vuelven, no sé cómo, no encuentro la palabra exacta, pero por ejemplo, regreso a la casa de mis padres y veo como esas paredes ya desgastadas o como esos lugares en donde habitaba esa persona querida y le encuentro ahora otro sentido, ¿no? Y creo que el duelo es irlo trabajando. Dicen que el tiempo cura. Creo que hay veces que hay más como nostalgia. Creo que cada persona o cada fotógrafa lo va asimilando de diferente manera. Entonces, se me hizo mucho como esta parte que mencionabas, ¿no? Sobre estos objetos, ¿no? Cómo se van transformando. Entonces, bueno, te quiero felicitar por tu trabajo y pues muchas gracias por compartir. Gracias, Gabriela, por tu opinión. Pues ahora sí, Liz, Bueno, para cerrar, pues muchísimas un gustazo. gracias. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a todas. María dice, gracias Casagarita, Lisette, Alexia, compañeras, y saludos. Súper. Y justo hablando, me resuena mucho la plática que tuvimos con Livia, ¿no? Esta cuestión de cuándo dar tiempo, ¿no? También pensar en nuestros procesos, conocernos, cuándo sí, cuándo no, cuándo dar pausas, creo que es muy necesario también, ¿no? No es maquila, no somos máquinas tampoco, ¿no? Somos, exacto. Personas. No, y es parte del proceso. Esas pausas no quiere decir que no haya un trabajo. Es parte del trabajo artístico. Es la pausa definitivamente.
Sí, Hay ¿no? que hacerlo. Muy necesaria. Pues muchísimas Sí. gracias a todas y bueno, mañana nos vemos a las 11 de la mañana antes de entrar en la vacación total. Y de la Navidad y esas cosas del Año Nuevo. Pero muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos mañana con Citlali a las 11 de la mañanita y gracias a todas. Cuídense mucho. Chao. Chao.